están? Vamos a continuar con el curso. Para todos aquellos que me han preguntado qué es lo que uso para escribir como si fuera pizarrón, pues es una tableta digitalizadora. Yo uso de la marca Wacom. Ahí está. No es patrocinado, simplemente me han preguntado que sí, que show. Y bueno, ahí está. Ahí está cómo le hago, ¿no? Vamos a continuar el curso de ecuaciones diferenciales. Ya vimos la ecuación diferencial homogénea, ahora toca ver la ecuación diferencial no homogénea. Vamos a empezar con el método de coeficientes indeterminados. Este método pues es muy sencillo, es similar a lo que se hace en fracciones parciales, ya al final, ya casi al final, cuando hay que resolver el sistema de ecuaciones. Antes de eso tienen dos polinomios y dicen que esos polinomios son iguales si solo si coeficiente a coeficiente es igual. Es la misma idea que vamos a manejar, una que otra variación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos? Vamos a tener una ecuación diferencial de orden n, la cual pues puede ser como esta. No voy a escribir todos los términos. Obviamente esta ecuación es no homogénea, es decir, aquí tengo una f de x. Para resolverla completo, lo primero que hago es resolver la ecuación homogénea, eso ya lo vimos, y enseguida resuelvo la no homogénea. ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿O de qué trata este método? Lo que el método nos dice es que se debe proponer una solución particular y de p similar a f de x. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, para usar este método de coeficientes indeterminados, me tengo que fijar en mi f de x, ver qué tipo de función es y proponer una función similar. ¿Por qué? Porque la idea del método es, si yo tengo, no sé, un polinomio de este lado, la única forma de obtener un polinomio es sumando polinomios. Esa es la lógica del método. Si yo tengo una exponencial, la única manera de obtener una exponencial de este lado es sumando exponenciales, ¿no? Si yo tengo un seno o un coseno, la única manera es de obtener un seno y un coseno es sumando senos y cosenos. Así de sencillo, o ese es el fundamento del método, ¿no? De la suma de polinomios finitos, porque es una ecuación diferencial, esto no es una serie, son términos finitos, no me va a dar un seno, ni un coseno, ni una exponencial, ni nada por el estilo. Si yo sumo 3 polinomios, el resultado son 3 polinomios. Si sumo 3 senos y cosenos, el resultado son senos y cosenos. Si sumo exponenciales, 5 exponenciales, el resultado son, el resultado es una exponencial. ¿Sale? Y aquí está la primera observación, o la primera restricción del método. Que este método solo va a aplicar para las funciones que les mencioné. Y eso es muy importante. Lo voy a poner con rojo para que se les quede claro. El método solamente lo voy a poder aplicar cuando mi f de x es una función polinomial o un polinomio, cuando es un seno, y aquí también entran los cosenos, ahorita les digo por qué, una exponencial y la combinación de las anteriores. ¿Sale? Aquí en combinación vamos a entender tanto multiplicaciones, es decir, puedo multiplicar un polinomio por un seno, o como sumas. Por ejemplo, puedo sumar un seno más una exponencial, o bien también pueden ser la combinación de las dos, ¿no? Es decir, multiplico un polinomio por una
por un seno y además multiplico un polinomio por una exponencial, ¿no? Y lo sumo. Ahí también aplica esto último es resultado de las propiedades de las soluciones, ¿sale? Pero bueno, eso es un tema más profundo. Entonces aquí está la primera restricción. Si yo tengo que f de x es un polinomio, seno o un coseno, una exponencial o combinaciones de estas tres, puedo usar este método. Si es otra cosa, como un logaritmo, una tangente, otro tipo de función que no sean estas tres, no la puedo usar. Nada más, antes de que se me olvide, ¿por qué entran senos y cosenos? Porque lo que yo sumo sí son funciones, pero es la derivada de una función. Entonces, si yo derivo un seno, me da un coseno. Y si derivo un coseno, me da un seno. Entonces, el método propone que cuando yo tengo un seno y un coseno, yo voy a proponer la suma de ambas, ¿no? Eso con los ejemplos lo vamos los vamos a ir revisando. Para que quede claro esta idea, vamos a ver qué es lo que se hace, ¿no? O cómo son las funciones que nosotros vamos a proponer. Si yo tengo f de x de este lado, ¿qué tipo de función propongo, no? Si yo tengo que f de x es un polinomio de grado 1, 5x por ejemplo, lo que yo propongo es también un polinomio de grado 1. Y aquí, ojo, el polinomio de grado 1 va con todos sus términos. Obviamente el método se llama coeficientes indeterminados porque precisamente el hecho de que yo proponga esta solución implica que lo que tengo que calcular son los coeficientes. Ahí está. Si yo tengo una exponencial e a la 3x, propongo la misma exponencial con la misma potencia, y lo que yo tengo que calcular pues es el coeficiente de esta exponencial. Aquí también es importante señalar que si yo tengo la suma de dos exponenciales, yo lo que propongo pues es un término para mi solución particular para cada una de las exponenciales, ¿no? Obviamente con la misma observación de que tengo que calcular sus coeficientes. Si tengo un seno y un coseno, o un coseno, seno de pi x, seno de 2x, entonces yo propongo la suma de un seno con el mismo argumento más un coseno con el mismo argumento, y la misma idea, voy a calcular o debo de obtener sus coeficientes. Lo mismo pasaría si yo tengo un coseno de 3x, por ejemplo, pues también tengo que proponer la suma de un seno de 3x más un coseno de 3x y los coeficientes a determinar. Al igual que la exponencial, no lo mencioné, pero lo que diferencian los términos pues va a ser la potencia. Entonces, de manera semejante, lo que va a diferenciar a un seno de otro coseno o de un coseno, porque para la solución sería lo mismo que yo tenga seno coseno, va a ser el argumento. Si yo tengo, por ejemplo, un seno de x más un coseno de 5x, lo primero que observo es que tengo argumentos diferentes. Por lo tanto, a cada uno de esos argumentos le va a corresponder la suma de un seno más un coseno y los coeficientes de igual manera a determinar. Es decir, para este seno de x, yo propongo un seno de x más un coseno de x, como les dije, los coeficientes a determinar, más otra suma de un seno de 5x más otro coseno de 5x. Obviamente, los coeficientes también se determinan. ¿Qué va a pasar en el caso de las combinaciones? Y es ahí donde también se pone, se vuelve laborioso por la cantidad de términos, pero el método es sencillo.
Bueno, si nos dimos cuenta, de hecho, esto es una combinación, una suma de funciones, ¿no? Y pues sería lo mismo. Si yo tengo aquí, por ejemplo, un exponencial de 3x más un polinomio más un seno de x, entonces yo lo que tengo que proponer es una solución para la exponencial, una solución para el polinomio. Este polinomio es de grado 2, entonces eso debe de ir completo, más la suma correspondiente del seno y el coseno. Y la otra combinación que podemos tener es que yo tenga un polinomio, por ejemplo, de grado 3 por una exponencial. Entonces lo que propongo es mi polinomio de grado 3 por la exponencial. En estos casos que tengamos un polinomio por algo, ya no es necesario poner aquí coeficientes, ¿no? Ya vamos a suponer que todos los coeficientes están dentro del polinomio. Lo mismo pasaría con el seno y el coseno. Si yo tengo un polinomio lo voy a hacer más sencillo, por un coseno, pues lo que tengo que hacer es proponer un polinomio, como este es de grado 1, un polinomio de grado 1 con todos sus términos, por el seno de x más el coseno de x. Lo mismo de los coeficientes, ¿no? Ya voy a dar por hecho que todo va aquí adentro de los coeficientes del polinomio. ¿Qué es lo que sigue? Ya que propuse la solución, es decir, yo voy a decir, me voy a ir al primer caso para no complicarnos tanto. Por ejemplo, este caso, yo voy a decir que mi y de p es a de x más b, y lo que sigue es sustituirlo en la ecuación. Entonces tengo que derivar, no sé, 2 veces, multiplicar por coeficientes que tenga la ecuación diferencial, sumar, y al final del lado izquierdo, que es donde estoy sustituyendo, tengo la suma de un polinomio y es igual a otro polinomio, y es cuando igualo coeficientes. Déjenme pensar en algo sencillo. Por ejemplo, para que quede clara la idea, yo tengo la ecuación diferencial y cuadrada más y prima más 3y más 2y igual a x, ¿sale? Entonces, primer paso, resolver la homogénea. Ya lo saben hacer. Tienen que fijarse en el polinomio característico m cuadrada más 3m más 2 igualarlo a 0. Bueno, se fijan en la ecuación diferencial, que es esta misma igualada a 0. Entonces escribo su polinomio característico, pero pues bueno, puedo escribirlo directamente, no es necesario escribir la ecuación homogénea. Y resuelvo el polinomio característico. Si lo hice bien, esto es m más 1 por m más 2 igual con 0, ¿sí, no? 2 por 1, 2 y 2 más 1, 3, está bien. Entonces, la solución de la homogénea es igual a c1e a la menos x más c2e a la menos 2x. Listo, ya resolví la homogénea. ¿Qué sigue? Resolver la no homogénea. Y aquí es donde hacemos la comparación. Como f de x es igual a x, entonces mi y particular, como f de x es igual a x, entonces, que es un polinomio de grado 1, mi y particular que yo voy a proponer es un polinomio de grado 1 con todos sus términos. Por la ecuación diferencial tengo que derivar 2 veces. Entonces sería a la primera derivada, y la segunda sería 0. Ahorita lo estoy haciendo rápido, ya que pasemos a los ejemplos, ya lo hago con calma, ¿no? Ya que derivé, lo que queda es sustituir. Vamos a sustituir, y ¿qué obtengo? Tengo y, si no me equivoco, sería y particular b' más 3y particular prima más 2y particular, y esto es igual a x, ¿no? Si no me equivoco, a ver, déjenme ver. 3, ajá, sí está bien. Sale. Entonces yo sustituyo. Y b' es 0 más y' 3a más 2 veces y particular 2ax más 2b, y esto es igual a x. Lo que sigue aquí es agrupar
por término semejante, es decir, factorizo todos los coeficientes de los términos que tengan x, aquí nada más es 2a, y en los términos constantes, ¿no? Y esto es igual a x. Este es un polinomio, este también es un polinomio. Para que estos dos polinomios sean igual, implica que el coeficiente del término lineal tiene que ser igual al coeficiente del término lineal del otro lado, que es 1, y el coeficiente del término constante tiene que ser igual al coeficiente del término constante del otro lado, que como no está, pues es 0. Es decir, aquí se igualan coeficientes. 2a tiene que ser igual a 1 y 3a más 2b tiene que ser igual a 0. Entonces de aquí a es igual a 1 medio. Lo sustituyo aquí y tendría 3 medios más 2b. Esto es igual a 0. Entonces 2b es igual a menos 3 medios. Entonces b es igual a menos 3 cuartos. Como ya encontré los coeficientes, que son estos, pues ya puedo encontrar ya puedo conocer mi solución particular, porque lo único que yo requería era encontrar estos valores, ¿sale? Entonces, listo. Y de p es igual a 1 medio de x menos 3 cuartos. Si queremos saber si estamos bien, derivamos para sustituir. Eso sería 1 medio y yp' sería 0. Entonces tengo y' 0 más 3y', que serían 3 medios, más 2 veces esta, ¿no? Que serían 2 por 2 x menos 2 por 3 4, ¿no? Entonces aquí estos dos términos se cancelan porque aquí se hace 2 y este se cancela. Este es un 1 y es igual a x, ¿no? Entonces estamos bien. Y de eso se trata el método. El método, como lo mencioné, tiene la primera restricción, que es en las funciones en donde se puede aplicar. Existe una segunda restricción, y para ejemplificarlo o para verlo, vamos a proponer algo sencillo. A ver, y' más 4y igual a un seno de 2x. Vamos a usar esta ecuación. ¿Qué va a pasar aquí? Que cuando yo la resuelva, m cuadrada más 4 es igual a 0, entonces m es igual a más menos 2i. Por lo tanto, la solución que yo propongo, la solución de la homogénea, es coseno de 2x más seno de 2x. Bueno, me faltaron constantes, ¿no? C2 y C1. Y ya está. Cuando yo ya empiece a resolver la no homogénea, voy a decir, bueno, mi f de x es un seno de x, de 2x. Entonces, lo que yo propongo como particular es un a seno de 2x más un b coseno de 2x. Pero noten algo, que estas dos funciones son las mismas, nada más con coeficiente diferente, pero son las mismas. Entonces, si yo sustituyo esta particular en mi ecuación diferencial, en automático me va a dar 0, por el hecho de que es la homogénea, con otras constantes, pero es la homogénea. Y bueno, este es la segunda limitante, el fallo, dicen los libros, que tiene el método de coeficientes indeterminados, o alguno de los términos de la particular que yo proponga se repita con algún término de la homogénea. Entonces déjenme anotarlo nada más.
el método de coeficientes indeterminados tiene una segunda limitante, y esta es que la función solución propuesta repita al menos un término de la función solución homogénea. Y ojo aquí, dice que repita al menos un término. Y noten algo acerca de esta limitante, dice que con que se repita un término es suficiente para que el método falle. Entonces, ¿quién es el que nos salva aquí? Pues nuevamente el que nos salva aquí, como hemos visto, es variación de parámetros. Ya es el siguiente método, así que con calma. Ese método lo que nos va a decir es que vamos a multiplicar por un x toda la función particular que propusimos hasta que ningún término se repita. Vamos a dar nada más un ejemplo, así por ejemplo, ya de las soluciones, ¿no? Por ejemplo, la homogénea me sale que es C1e a la x más C2e a la x, ¿no? Es decir, me salió que 1 es la raíz del polinomio característico y se repite dos veces, ¿no? Por eso ponemos el x. Es decir, m1 aquí es igual a m2 y es igual a 1. Entonces vamos a suponer que tenemos que f de x es igual a x e a la x. Por lo tanto, la solución que yo voy a proponer es un polinomio de grado 1 por la exponencial. Y bien, esto lo puedo escribir como b e a la x más ax e a la x. Lo que tengo que hacer después es comparar esta particular con la homogénea, y me doy cuenta que este término es este y este es este. Se repite. ¿Cómo voy a solucionar eso? Pues el método por variación de parámetros lo que me dice es que tengo que multiplicar por una x toda la función. Y nuevamente tengo que revisar y me doy cuenta que este término es este. Este otro segundo término, se lo comparo, pues ya no se repite, ya la libró. Sin embargo, la solución está, la restricción es que al menos un término se repita, que tal es el caso. No tiene caso que yo lo multiplique por x este término, porque se va a repetir con el segundo. Es decir, si yo multiplico este por x, tendría bx cuadrada más ax cuadrada, no tendría caso. Entonces, por esa razón, nuevamente yo tengo que multiplicar por un x toda la función propuesta. Nuevamente hay que revisar. Se repite este, ya no. Se repite este, ya no. Y listo. Como ya no se repite, ya puedo usar esta función como una solución posible a la ecuación diferencial. Y bueno, ya es aquí donde les digo que se vuelve un poco más complicado el método. Bueno, se vuelve laborioso el método por el hecho de las derivadas, ¿no? Imagínense derivar. No es difícil, pero derivar x cuadrada por a la x es un producto de funciones y luego otro producto de funciones en el siguiente término. Y luego derivarlo dos veces. No es difícil, les digo, pero es mucho trabajo. Es muy laborioso este método, pero es de los principales, es de los que siempre se están usando. Con esto terminamos la teoría de coeficientes indeterminados. Empezaremos a resolver algunos ejemplos y bueno, ahí le vamos a seguir con el curso. Hasta luego.